estos aparatos Listo, están profe, listo. Bueno, ya me dio la señal. Bueno, de verdad que ya no se puede discutir que la letra está más agradable de leer, ¿no? Está fino, profe. Mire, este ejemplo de la Torre Eiffel está en varias páginas web. Y es, digamos, un ejemplo que X cantidad de profesores están usando con frecuencia para ejemplificar progresión temática. Vamos a averiguar cuál de las dos primeras, si es la de tema constante o de repente al principio es solamente tema constante y como a la mitad del texto es tema evolutivo. Vamos a ver qué alternativas se presentan en realidad. Entonces, la autora de este texto, pues voy a ser sincera, esto no lo redacté yo. Entonces, hay que respetar el derecho de autor, ¿no? La información que voy adquiriendo mientras leo se transforma en información ya conocida a medida que avanzo en el texto. Entonces, lo que yo les comenté hace un buen rato, antes de que se cayera la señal, yo puedo empezar a presentar el tema ya desde el título. La primera oración inmediata para comenzar el primer párrafo puede ser repetición de la palabra más importante del título o lo que estoy diciendo en el título, porque hay títulos bastante cortos. Por ejemplo, el que tenía hace un rato, la pitaya. Entonces, la pitaya es una especie de cactus. Bueno, lo de decir una especie de cactus es la primera información. Y el lector que está leyendo por primera vez ese texto está recibiendo en el primer rema la primera información nueva. Esto se los digo para tratar de aclarar lo que está diciendo en la primera oración al empezar el párrafo. La información que voy adquiriendo mientras leo se transforma en una información ya conocida. Eso quiere decir que en la segunda oración de ese párrafo, ese primer rema lo puedo convertir en el siguiente tema. Entonces, ¿a qué les recuerda del material que leímos hace un rato? Bueno, al segundo tipo de progresión. Acuérdense que es el de tema evolutivo. Esta sucesión entre la información ya conocida o dada y la información nueva, que una vez incorporada se transformará en información conocida, se denomina progresión temática. Desde una perspectiva semántica, recuerden que la semántica es el estudio del significado. Si no es de una sola palabra, es de frases, de oraciones, ¿no? Entonces, desde una perspectiva semántica, denominamos tema a la información conocida y rema a la información nueva. Cada vez que estemos introduciendo algo nuevo en el texto, información nueva o rema. A un mismo tema podemos... ¿Alguna pregunta? A un mismo tema podemos añadir uno o varios remas. Esta segunda, estamos terminando casi el párrafo con esta afirmación. Dice, a un mismo tema podemos añadir uno o varios remas. ¿A qué les recuerda? A la progresión de temas constantes. Veamos un ejemplo. La Torre Eiffel tiene 130 metros de alto. Entonces, antes de leer el comentario de la autora, Torre Eiffel, primerito en la oración, un gran candidato para hacer el tema.
¿De qué estamos hablando? De la Torre Eiffel. ¿Qué se está diciendo Torre Eiffel? Tiene 330 metros de alto. Ajá. Suponiendo que el lector ha oído hablar de la Torre Eiffel y que solo sabe que se encuentra en París, la información nueva, el REMA, es que mide 330 metros de alto. Muchachos, ¿ustedes sabían cuánto mide la Torre Eiffel antes de leer esto en clase? No. Bueno, los muchachos que contestaron no, pues vean que ya se les introdujo la información nueva o REMA. Por eso yo no descarto este ejemplo de la Torre Eiffel, es muy icónico. A continuación dice, la Torre Eiffel tiene 330 metros de alto y fue inaugurada en 1889. ¿Sabían la fecha de su inauguración? Oh, no, ¿O se están REMA. enterando ahorita? Sí. Ajá, entonces ahora tendremos dos remas, el de su altura y el de su fecha de inauguración. Entonces, Exactamente. hasta ahora no podemos decir, porque el texto está demasiado corto a estas alturas, que estamos pasando a una progresión de tema evolutivo. Todavía no. A continuación dice, la Torre Eiffel, construida por el ingeniero Gustave Eiffel, tiene 330 metros de alto y fue inaugurada en 1889. Vean dónde se nos colocó el REMA, antes de los que ya se habían desarrollado. ¿Qué está pasando aquí? Y que la persona que está redactando esto a manera de ensayo pensó probablemente, que era más conveniente colocar ese REMA ahí, el nombre del autor, antes que hablar de los metros y la fecha de inauguración. De todos modos, podemos hacer un pequeño experimento ahora. La Torre Eiffel tiene 330 metros de alto y fue inaugurada en 1889 y fue construida por el ingeniero Gustave Eiffel. Definitivamente, tratando este texto, está en la opción más apropiada y fue esa. Colocar construida por el ingeniero Gustave Eiffel antes de la medida y la fecha de inauguración. Para repasar un poquito signos de puntuación. La coma después de Eiffel, en los dos casos, de Torre Eiffel y de Gustave Eiffel, ¿para qué se usaron esas dos comas? Expertos en signos de puntuación, ¿quién habla? Esas comas ¿Quién se dé la respuesta? usaron para dar una información. Ajá, y esas comas se llaman exactamente en clases de ortografía y redacción. Explicativa. Ajá, ¿quién lo dijo? Kevin. Kevin. Tú eres el muchacho que había escrito en el chat. ¿Cómo dice, profe? Que si tú eras el muchacho que había escrito en el chat antes de que se fuera la señal. Ah, sí, pero se cayó. Pero me puedes decir brevemente qué habías escrito, pues yo nada más pude leer 2 líneas y perdí la idea. A ver, ya lo voy a buscar. Yo había dicho que en cuanto a lo de la progresión temática, me llamó la atención algo que leí por internet, pero ya, déjame buscarlo otra vez. Ah, que decía que, o sea, lo necesario que es la progresión temática, dice que son necesarios para que el texto adquiera la característica de poseer una textura forme o un tejido palabra por palabra. Me llamó mucho la atención esa manera de expresarlo, pues. Entonces quería compartirlo. Bueno, para que ustedes vean que el tema de la redacción, de aprender correctamente a escribir, involucra
involucra muchas cosas, simplemente que yo escriba bien las palabras, que no cometa errores ortográficos, que use bien los signos de puntuación, sino que también tengo que aprender a usar de manera pertinente las ideas. Entonces, eso lo estamos viendo ahora en el ejemplo que está más o menos en el centro de la página, que definitivamente esa es la opción más elegante. Colocar, construida por el ingeniero Gustave Eiffel, o Gustavo en castellano, a continuación del tema y no dejarlo de último. Vean que cuando yo lo intenté no me quedó tan bien. Dice el comentario, aquí se suma otro rema. La construyó el ingeniero francés Gustave Eiffel. Imagínense si la Torre Eiffel la hubiera mandado a construir el ingeniero, me deja. ¿Se está viendo el cuadro? Sí, profesora, se ve un cuadro ahí de Torre Eiffel, tema, mide 333 metros. Bueno, ahí lo tienen en forma de esquema, muchachos. Lo tienen en forma de esquema. Por cierto, ¿quién está de lector? ¿Quién es el muchacho de la iniciativa para leer? ¿Dónde está el lector? Juan Almeida, aquí, IMC. Pero ya tú tienes intervención. Vamos entonces a ver si alguien que no ha intervenido hoy lee en voz alta. Juan Castillo, profesora. Bien, Juan Castillo. ¿Entendí bien? Sí, sí. Ajá. Si eres tan amable, lee. La estructura semántica, es decir, de sentido, que tenemos hasta el momento se puede graficar así. Progresión temática. Torre Eiffel es el tema. Mide 300 metros. Primer remo. Inaugurada en 1889. Segundo remo. Construida por el ingeniero Gustave Eiffel. Rema 3. Aunque vean una cosa, allá arriba, cuando ya lo teníamos antes, y ahora abajo, lo que aparece como tercer rema, efectivamente en la redacción definitiva del párrafo, no está de tercero, está más bien en la primera posición. Dice aquí, añadimos información. La Torre Eiffel, construida por el ingeniero Gustave Eiffel, ¿ven? Que en realidad ahora en esta redacción es primer rema. Tiene 330 metros de alto y fue inaugurada en 1889, año del centenario de la Revolución Francesa. Entonces, faltaría hacer otro cuadrito, si es que merece la pena esmerarse tanto, y decir que el cuarto rema es año del centenario de la Revolución Francesa. Entonces, vean qué antigua es la Torre Eiffel. Si fue inaugurada en 1889 y estamos en el año 2020, muchachos que son buenos en matemáticas, ¿sacaron la cuenta? ¿Hace cuántos años se inauguró la Torre Eiffel? ¿Ya sacaron la cuenta? Hace 130. Casi nada, ¿verdad? En estos días. Casi nada. Centenario de la Revolución Francesa, si no me equivoco, es cada 14 de julio, que se le llama también el aniversario de la toma de la Bastilla. Entonces, cada 14 de julio se le dice también el Día de la Revolución,
Y entonces, sí, sí son realmente 131 años, porque ya eso fue en julio. Yo Ahora tengo lo una que... pregunta. Ajá, diga. Vamos a suponer que diría, por ejemplo, la Torre Eiffel, construida por el ingeniero Gustave Eiffel en 1889. O sea, que no esté separado por comas. Entonces, toda la frase sería un rema o se separa la parte del nombre y el año. Yo diría que son dos remas. A pesar de que no estén... Lo que pasa es que hay que ir tanteando y hasta si es necesario leer en voz alta, aunque se tarde más a la hora de redactar, si esa opción es conveniente. Porque eso es uno de los problemas que tienen muchos estudiantes. Y sobre todo a la hora de redactar exámenes que son largos, que son tipo ensayo, que tienen bastantes ideas en la cabeza, estudiaron bastante, y después están como una ametralladora, taca, 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 lanzando las ideas, pero la hacen de manera desordenada, de manera inconveniente. Y si se topa con un profesor que es muy exigente a la hora de leer la respuesta y entonces le ponen una nota más bajita, ese es un detalle. Recomendación. A medida que usted le vaya viniendo las ideas en un ladito de la hoja, o si le dejan sacar una hoja extra, eso es en los exámenes que todavía eran presenciales, ¿no? Algún día volveremos a las clases presenciales, si Dios quiere, ¿no? Dios quiera. En una esquinita de la hoja o en una hoja extra, vaya colocando las ideas, puede hacerlo en el primer momento como le llegan. Las plasma en el papel y después va seleccionando. Esto lo debo decir primero, esto de segundo. Si quiere ponerle números a sus ideas y así por fin se organiza para contestar el ensayo. Que eso consume unos minutos, pero es mejor arrancar con orden que hacer un desastre todo el tiempo. Entonces, eso tiene su nombre específico de crear la macroestructura del texto. Ya nos está avisando que quedan 10 minutos. Entonces, hasta aquí el material de esta autora. Vamos a ver si podemos darle un vistazo a lo que dice otra autora. Profesora, disculpe, me voy a ausentar ya que debo ir nuevamente al odontólogo. Tengo cita a las 11. Ajá, Alfonso. sí. Bueno. O puedo estar conectado así, pero no voy a participar. Puedo dejarlo conectado. Ya va, un momento. Déjenme ver. Ya va, un momento. A ver cómo. Fíjense, este es un texto que todavía no está completo. Es un texto en el cual podemos hacer una primera práctica. No sé si todavía no lo ven, ¿verdad? Profe, ya se ve. Sí, ya se ve, profe. Vean que me quedó en un solo párrafo, ¿no? Podemos hacer un primer intento. Este texto es sobre literatura
y es para un primer entrenamiento sin usar textos específicos de, ¿cómo se llama? Progresión temática. Es decir, que la autora de este texto no es, por ejemplo, profesora de lenguaje y está creando un texto específico para ejemplificar progresión temática de cualquiera de los tres tipos que estamos viendo hoy, sino su objetivo es hablarnos del surrealismo en literatura. Se está concentrando en explicar una clase de literatura, por decirlo así. No es una clase para enseñarnos o ejemplificarnos progresión temática. ¿Y cuál es la intención de esto? Es ver si ella, queriendo o sin querer, está cumpliendo con estos parámetros del uso de la progresión temática. ¿Estará ella a propósito o de manera, digamos, implícita, natural, por usar esos términos, digamos, haciendo progresión temática de X tipo sin tener realmente ese objetivo en mente? No sé si me expliqué bien. Entonces, vamos a ver qué hizo ella en el primer párrafo de su texto. Dice, el surrealismo literario, fíjense, le quité a propósito el título. El título era más largo. No es que dice simplemente surrealismo literario, dice otras cosas más. El surrealismo literario fue un movimiento literario que floreció en Europa en el periodo de tiempo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.